Enfoque Empresarial nos acompaña Miguel Nieto, experto en tendencias salariales. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Natalia, por la invitación y estar con ustedes. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante y se trata sobre el estudio que se presentó recientemente sobre salarios 2017. Cuéntenos, hagamos una síntesis de qué se trata. Muy bien, Natalia, pues nosotros hicimos Human Factor en auspicio y en compañía con Legis. Estuvimos haciendo el estudio salarial durante el año 2017 y en el mes de octubre, más o menos a mediados, estuvimos haciendo la entrega de resultados. Un poco hicimos la recolección de más de 623 compañías a nivel nacional, de carácter de compañías nacionales y multinacionales. Más o menos hicimos la recopilación salarial de más de 1000 cargos y lo estuvimos haciendo para todas las regiones de Colombia. Está la región Valle, la región Costa, la región Santander, la región Bogotá y Cundinamarca y obviamente la región Antioquia. Tenemos, digamos, un panorama muy amplio de los salarios a nivel nacional, de los cuales hemos tenido una buena comparación de compañías grandes, medianas, pequeñas y seguramente muy grandes en la economía nacional. Eso nos habilita para poder generar este informe y dar algunas tendencias que nos han parecido muy importantes dentro del transcurso salarial que hemos encontrado en Colombia. Bueno, dentro de ese estudio, ¿cuáles son las principales temáticas que se abordan para dar resultados a los empresarios? Pues bueno, hay varias temáticas donde el enfoque de este estudio salarial lo que busca es determinar cuál es la paga básica que tienen para la mayoría de sus cargos, saber cuáles son las tendencias en incrementos salariales, no solamente por tamaño de compañía, sino por sector y seguramente por región, que marca la diferencia, y también dan unas pautas de la compensación total, como lo dice el estudio de compensación integral. Entonces lo que busca es decirte un poco cuánto se paga en el salario básico, otro tanto cómo se paga en salario variable y otro tanto cómo pagan las compañías o las prácticas de beneficios que se acostumbran para los empleados a nivel nacional. Bueno, mencionamos empresas pequeñas, medianas y grandes. ¿Cómo se diferencia ahí una remuneración apropiada para los empleados? Muy bien, digamos que dependiendo del tipo de organización, si es nacional o multinacional, pues tiene sus propias políticas de compensación. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de los diferentes cargos en las diferentes industrias, todos tenemos que entender que puede que yo sea una compañía pequeña de un sector, digamos, muy dinámico como el sector consumo masivo o seguramente compañías de telecomunicaciones y demás. Ellos pueden llegar a tener por la dinámica de su sector unos salarios más representativos que compañías pequeñas en otros sectores que no son tan dinámicos. Entonces, en la medida que las compañías logren tener un talento o gente bien capacitada, pues lograrán poder tener unas buenas remuneraciones, tanto fija como variable con beneficios para todos sus empleados, pero siempre van a haber diferencias de compañías grandes, medianas y pequeñas en la remuneración, precisamente por la misma dinámica y por el modelo de negocio y por el tamaño mismo de la empresa, porque no es lo mismo que una organización venda $10 millones a una que venda $200 millones, obviamente tiene un nivel más alto en sus ingresos. Bueno, si hacemos una visión rápida en lo que fue el estudio, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, hay varios hallazgos. Quizás uno de los que nos genera más curiosidad es el tema de las cifras de lo que la gente espera poder hacer como incrementos salariales proyectados o lo que esperan hacer para el 2018. La mayoría de compañías en el estudio de nosotros, cuando hicimos la consolidación, grandes, medianas, pequeñas y de los diferentes sectores estuvieron en el 5.82% en promedio a nivel nacional. Sin embargo, si vemos la cifra del salario mínimo legal vigente que se incrementó en el año 2017, estuvo en el 7%, lo que quiere decir que estuvimos todavía con todos los incrementos que hicieron estas compañías un poco por debajo de lo que se hizo en el salario mínimo legal vigente. Y lo que evidenciamos inclusive para el 2018 es que seguramente las compañías se van a seguir guiando un poco por las cifras de inflación, y si esas cifras de inflación son bajas o como el gobierno no nos ha dado la claridad porque siempre nos dice una cifra y al final terminamos siendo un poco lejos de lo que nos está diciendo el gobierno, los presupuestos de las compañías seguramente van a tener que reajustarse para poder llegar a unos incrementos salariales más apropiados. Pero eso es lo que hemos venido sufriendo en los últimos años en la industria nacional. Ese es uno de los hallazgos que nos ha parecido muy curiosos, que los incrementos salariales han estado inclusive por debajo de los incrementos del salario mínimo legal vigente. Eso para resaltar. Otra cosa para resaltar, hemos encontrado, por ejemplo, la diferencia entre el salario de un presidente o gerente general de una compañía versus el salario más bajo
que son los niveles operarios, hasta 26 veces la diferencia. Quiere decir esto que una persona se puede ganar en el nivel operario más o menos 2 salarios mínimos legales vigentes, alrededor de 1.400.000, 1.500.000, y un presidente de compañía, sacando un promedio de las compañías grandes, medianas y pequeñas, está alrededor de los 38 millones de pesos. Entonces eso hace una diferencia importantísima en la brecha entre una persona de nivel operativo hasta un nivel ejecutivo o nivel de presidente. Hemos encontrado, curiosamente también en nuestro estudio que desarrollamos con Human Factor y Legis, encontramos que cada vez las compañías se preocupan más por el tema de la productividad, y en ese orden de ideas a los salarios o a los cargos con salarios más bajos, que seguramente muchos de estos son niveles operarios, las compañías están migrando no solamente a incrementar el salario fijo, sino a colocar una bonificación por resultados, lo que evidencia que las compañías están buscando seguramente lograr unos mejores objetivos, o por no lograr esos objetivos estratégicos a través de la compensación como elemento para retener y atraer seguramente estos tipos de cargos. En la medida que las organizaciones implementen o involucren estos esquemas de compensación variable para estos cargos operativos, seguramente ellos van a lograr tener una mejor remuneración, en principio estos cargos que son los que menos ganan en las organizaciones, y segundo, van a lograr la misma organización lograr sus objetivos organizacionales a través de estas bonificaciones. Lo que vimos de las 623 compañías, el 37% de las compañías que tienen estos cargos operativos ya tienen implementado en Colombia esta política de compensación variable. Entonces, lo que nosotros queremos y sugerimos es que sigamos en esa dinámica o en esa línea de visión. Lo que esperaría es que ojalá no solamente las bonificaciones se den a los niveles ejecutivos como típicamente pasa en muchas industrias, sino que también estos esquemas los podamos lograr bajar a los diferentes niveles de la organización, y que ojalá, pensando un poco en la dinámica de la economía nacional, pensando en la productividad como dice el gobierno y como dicen los sindicatos, podamos implementar algo no solamente de fijo, porque es lo que siempre nos preocupamos por incrementar el salario fijo dependiendo los índices de inflación, sino que nos preocupemos por implementar esquemas variables o bonificaciones por desempeño al final del año. Bueno, creo que todos los empresarios están esperando la fijación del salario mínimo para hacer incrementos en los salarios, pero hablemos de las diferentes alternativas que existen en salario emocional, compensación y beneficios. ¿Cuáles serían esas que pueden tener en cuenta los empresarios? Muy bien, digamos que, como bien lo dices, todos nos concentramos en incrementar el salario fijo a través de los índices de inflación o lo que queremos proyectar en ese orden de ideas. Sin embargo, la dinámica de los salarios es más amplia, siempre hablamos de la compensación total, entonces hay una serie de paquetes de beneficios que son monetarios, y hay otros beneficios que es lo que llamamos típicamente hoy salario emocional. Entonces, en ese orden de ideas, lo que buscan las organizaciones y lo que queremos recomendar nosotros es que no solamente se quedan en la parte fija a través de los incrementos, sino que busquen implementar, como les dijimos, compensación variable, pero además de eso pueden implementar un paquete de beneficios que sean incluyentes para toda la población. No puede ser que solamente pongamos un paquete de beneficios como pasa en muchas industrias para el grupo directivo y el resto de la organización no lo reciba. Lo que deberían preocuparse las organizaciones es en buscar cuál debería ser esos beneficios que de alguna manera, sin necesidad de incrementar el salario fijo, se le pueden ofrecer a toda la población, que son de bajo costo, que además financieramente son deducibles del gasto de la operación y que pueden generar una mejor calidad de vida a los funcionarios. En el estudio encontramos beneficios de planes de salud. Entonces, uno de los más típicos, realmente uno podría implementar esquemas de planes de salud para nivel ejecutivo como medicinas prepagadas, seguramente esquemas de planes de salud como planes complementarios para los niveles intermedios y bajos, y seguramente hay planes de esas ambulancias y demás que hacen asistencias médicas que también podríamos incrementarlo, y cada uno tiene costos muy diferentes, y a la hora la verdad estaríamos implementando la misma política para todos. Hay esquemas también como seguros de vida, hemos encontrado muchísimo, también las compañías se están preocupando por dar esos esquemas de seguros de vida que incluyen una cosa que no solamente el seguro por muerte natural o por muerte accidental o por incapacidad total y permanente, sino que está tomando fuerza los esquemas o los seguros exequiales. Las pólizas de seguros exequiales, pues les ha sido, digamos, dentro de la cobertura de estas pólizas de seguros, han sido muy bien tenidas en cuenta, o digamos,
atractivas para las organizaciones, y eso tiene un costo muy bajo y tiene un impacto altísimo digamos, en la representatividad de la gente. Y ese tipo de beneficios hacen que la gente seguramente logre poder pensar o replantearse si se queda en la organización o se va para otra industria que quizás no tenga sus mismos beneficios. Y en últimas, ampliando un poco ese concepto, cuando hablamos de salario emocional, pues las compañías hoy mirando el tema generacional, que para nadie es un secreto, los millennials, los baby boomers, los centennials, etcétera, 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 todas las generaciones que están saliendo, pues las compañías se han preocupado por innovar, por implementar esquemas de salario emocional, hacer temas más incluyentes seguramente para que las organizaciones puedan atraer a sus empleados, porque es que hoy la rotación de estos muchachos es alta, por tratar de tenerlos más de un año, 2 años, a veces es difícil. Entonces las compañías se han preocupado por darles esquemas de capacitación, darles temas de tecnologías, que seguramente son muy importantes. A la mayoría de los muchachos de estas generaciones les encanta estar muy bien conectados o tener temas digitales, y eso hace la diferencia cuando uno le ofrece no solamente al trabajador un puesto de trabajo, sino que le ofrece esa apertura al tema tecnológico, seguramente la apertura a poder trabajar de manera en cargos regionales. Eso les ayuda muchísimo porque pues ellos todos tienen la posibilidad de viajar, y además implementan esquemas a través de digamos como meriendas saludables, ese tipo de cosas, para que la gente pueda poder tener una vida saludable o muy fitness, porque pues digamos eso se usa mucho. Les ofrecen temas de guarderías, pero no guarderías para hijos porque no les gusta tener hijos, sino guarderías más bien para su mascota. Eso también funciona muy bien. Temas de que puedan inclusive trabajar en su casa, ¿cierto? Porque pues eso es la forma, desde el punto de vista que uno tenga conectado a la gente y tenga todas las herramientas, pues la gente tiene la posibilidad de trabajar desde su casa o desde cualquier café, que también se ha vuelto muy moda. Entonces ese marco de posibilidades, de abanico de opciones, en la medida que las organizaciones y sus gerentes de recursos humanos innoven o sean creativos, pues puedan tener la posibilidad de tener muchas más alternativas de salario emocional, que al final, digamos, se ve reflejado en toda la organización, generan un mejor clima laboral, y eso hace que al final queramos tener los talentos que queramos tener, o sea, que retener la gente que queramos tener y atraer seguramente la gente que de alguna manera podamos mantener en la industria. Bueno, son casos de éxito que hemos visto y que nos ha mencionado, pero si hablamos específicamente de empresas de servicios temporales, ellos cómo pueden crear esas políticas sabiendo que sus trabajadores van a laborar en otra empresa. Es una buena pregunta. Por lo general la mayoría de compañías de servicios temporales pues tienen una cantidad de gente enorme, pero esta gente trabaja obviamente al servicio de sus clientes de la empresa temporal, y lo que hacen es que seguramente no se sienten incluidos en las organizaciones. Lo que nosotros recomendamos seguramente es que puedan ser más incluyentes. Las prácticas que estén ejecutando las compañías de clientes de las compañías temporales podrían migrar un poco a que lo puedan percibir sus propios empleados, y no esperar que solamente si yo tengo, no sé, una cantidad de empleados en una empresa, en un cliente, y los demás empleados que trabajan en otros clientes o en otras industrias no lo tengan, pues no debería esperar a que eso sucediera. Lo que debería legislar la empresa temporal es que implemente programas, ¿cierto?, y beneficios de salario, digamos, emocional, para que se irriguen en todas las industrias, y que además deberían ser ellos unos líderes para ofrecerle eso a sus propios clientes, porque finalmente no pueden esperar las compañías temporales de implementar cosas porque el cliente haga ese tipo de actividades, sino que ellos deberían ser pioneros para que más bien ese clima laboral se mantenga con sus clientes o con sus empleados, y puedan tener la posibilidad, inclusive las empresas temporales, de tener más gente temporal en esas industrias. Bueno, y si hacemos un recorrido por lo que hemos venido hablando, ¿cuáles serían entonces las clases salariales que existen? Bueno, los diferentes tipos salariales, podríamos hablar del salario fijo, el salario variable, que es una bonificación, el salario a través de los beneficios monetarios y no monetarios, que es un paquete de beneficios que inclusive, además de la medicina prepagada o los planes de salud, además de los temas de seguros,
también existen los tickets de alimentación, los tickets de gasolina, que te paguen a ti el club, que además te den carro o vehículo, que te den auxilios de rodamiento, etcétera. Son todos beneficios. Y seguimos en una capa un poco más alta, que ya es el tema del salario emocional. Entonces hoy por hoy ya hablamos de 4 conceptos de nuestra compensación total, que es lo que hace realmente un ejercicio o una administración de salarios. Bueno, entonces podríamos decir en resumen que esas clases de salarios tienen algún diferencial o cómo se puede evaluar los criterios para la remuneración en cada uno de ellos. Ok, fíjate que dependiendo de la industria en la que yo me desempeñe, puedo tener o una compensación más alta o una compensación más baja. Dependerá mucho de la industria y dependerá mucho del tipo de organización y dependerá mucho del estilo de liderazgo. Hay organizaciones que tienen una compensación, una remuneración fija acorde al mercado, pero son muy agresivos en la compensación variable, muy agresivos. Cuando hablo de ser agresivos, estoy hablando de compañías del sector de tecnología, son muy agresivos en su compensación variable. Hay cargos que pueden ganarse 6 o 7 sueldos al final del año por haber cumplido los resultados, como hay industrias o sectores donde al final del año no les dan nada. Entonces fíjate la diferencia, hay una importancia, una gran diferencia. Pero si vamos a compañías del sector financiero, bancario, ellos basan su compensación a través de los beneficios. Entonces no tienen unas compensaciones tan altas, fijas, tampoco tienen una práctica muy usual de compensación variable, pero sí tienen una gran cantidad de beneficios que le ofrecen a su grupo de empleados, por lo cual seguramente hace la rotación es tan baja en ese sector. Pero lo que recomendamos nosotros es una integralidad de todos, o sea, ni dar mucho de una cosa ni dar poco de otra, sino tratar de ser muy integrales en que su organización defina cuál debería ser mi posicionamiento en compensación fija, defina cuál debería ser mi política de compensación variable, defina también, dependiendo del grupo o mis personas o mi gente, dependiendo de un análisis sociodemográfico para determinar las edades y demás, defina su paquete de beneficios. Y si en ese orden de ideas tiene una compensación emocional para todos los niveles organizacionales, creo que va en la buena vía para el tema salarial, que va a redundar indudablemente en la atracción y retención de su gente. ¿Se está teniendo en cuenta para la remuneración laboral niveles académicos o por igualdad de responsabilidades? Bueno, no, digamos que la mayoría de compañías sí buscan, dependiendo del perfil, un tema académico. Entonces no es lo mismo una persona que es técnica o tecnóloga a una persona que seguramente es profesional o a una persona que es profesional y que tiene una especialización y tiene inclusive MBA. Y además en Colombia sucede que si eres bilingüe y no bilingüe. Entonces ese tema del bilingüismo pues ya esperaría uno que la gente lo tenga, sin embargo no es una realidad en nuestro país y por eso más o menos las organizaciones en promedio una persona que es bilingüe y no bilingüe, así tenga el mismo nivel académico, le pueden llegar a pagar hasta un 30% más por solamente ser bilingüe aquí en Colombia. Entonces esos escenarios de la profesión son importantes y aunado a eso, dentro del perfil también ya están pidiendo años de experiencia. Entonces una persona no solamente profesional, sino que le piden 2 años o 3 años o 5 años y dependiendo de esa exigencia en su perfil, pues la remuneración puede ir variando o ir creciendo realmente. Bueno, me gustaría conocer algo de números y quisiera saber tangiblemente o generalmente un presidente cuánto está ganando, un gerente, un directivo, un profesional, un tecnólogo y un operario, digamos en cifras más o menos, ¿cómo están los sueldos? Ok, mira, digamos que si empezamos desde el nivel más alto para los niveles directivos o presidentes, como los tenemos en el estudio, está alrededor de los 38 millones de pesos en su compensación mensual. Si seguimos más a los niveles, digamos, siguientes niveles, los que reportan a los presidentes, en este caso serían los gerentes o vicepresidentes en segundo nivel, estarían alrededor de los 24, 22 millones de pesos. Seguimos bajando seguramente a los niveles medios, jefes, jefaturas y demás. Algunos llegan a estar hasta en salario mínimo integral, que puede estar alrededor de los 9 millones de pesos. Luego ya bajamos a los niveles analistas, que podemos estar hablando más o menos de 2 millones y medio, estaríamos hablando en esos cargos. Y para los niveles operativos, el salario está alrededor de los 2 salarios mínimos, que más o menos 1.200.000, 1.400.000 son lo que están ganando hoy en día. Bueno, y ya para ir terminando la entrevista, me gustaría conocer ya su visión como experto de cómo cree usted que está el salario mínimo en Colombia, ¿qué le parece a usted?
Bueno, digamos que nosotros hemos hecho análisis en Human Factor. De hecho, el salario mínimo legal vigente, para no ir tan lejos en la región, nos supera a un Ecuador, tiene un salario más alto que Colombia en el salario mínimo legal de ese país, nos supera a un Panamá, por ejemplo, nos supera a un Costa Rica, nos están superando de lejos, estoy hablando de lejos, estas cifras, nos supera a un Brasil, pero entendería uno que la economía de Brasil pues es mucho más grande y más dinámica que la de Colombia, pero uno se pone a pensar por qué en Panamá, Costa Rica, Ecuador, incluso nuestros muy más cercanos vecinos, nuestros salarios son menos competitivos, o por lo menos el salario mínimo legal vigente es menos competitivo que en estas otras economías. Y si ya lo miramos al interior del país, pues es una cifra que ha venido creciendo en los últimos años. Anteriormente teníamos inflaciones de 2 dígitos y la economía se movía en ese sentido y los incrementos salariales. En la medida que el gobierno ha controlado mucho el tema de los índices de inflación, pues ha hecho que los incrementos salariales sean de un dígito, lo que ha hecho que seguramente los incrementos para el salario mínimo legal vigente no se vean a la misma velocidad que se veían años anteriores, y eso ha hecho que se detenga o que esté un poco bajo por los estándares internacionales. Sin embargo, si eso lo extrapola uno a la economía de nuestros empresarios, de la economía real, sigue siendo no solamente el salario mínimo legal vigente una carga muy alta, porque no nos podemos perder de vista que no es solamente el salario, sino todas las prestaciones legales y extralegales que tienen las compañías que pagar, como tienen que pagar seguramente todos los temas de salud, todos los temas de pensión, además tiene que pagar un tema de al final de año una prima, en mitad de año la mitad otra prima, tienen que pagar un tema pensional, tienen que pagar intereses de cesantías, etcétera, etcétera, lo que evidencia que un salario mínimo legal vigente no es solamente de los 737.000 pesos, sino mucho más. En promedio, una persona o un empresario que tiene un cargo, un empleado, termina pagando el 52% más por todos estos temas impositivos de ley en Colombia. Lo que hace costoso el tema laboral en Colombia, lo que hace costoso el tema prestacional en Colombia. Y a la vez, si uno empieza a mirar, pues cualquier punto porcentual de esos incrementos salariales que siempre se avecinan a final de año, pues se hacen muy traumáticos, porque eso afecta directamente a la economía de los empresarios. Y en la medida que ellos no logren mantener la empleabilidad, pues al final los empresarios tienen que tomar una decisión de sostener el negocio o salir de gente. Y eso hace que cualquier decisión salarial pues se vuelva traumática, porque seguramente tener un costo de 737 más lo que vaya a quedar para el otro año, y eso con toda la carga prestacional, entonces una persona realmente no se gana 737.000, se está ganando más o menos 1.100.000, 1.150.000. Y casi siempre nos estamos pegando de que solamente vamos a hacer el incremento salarial sobre la parte fija. Si el gobierno lograra implementar, y los empresarios también hicieran así, un modelo de productividad que nos ayudara no solamente a subir la base, sino más bien lograr unos incrementos a través de bonificaciones, y que esas bonificaciones resultaran seguramente de alivios tributarios del sector, que el gobierno también diera la posibilidad de dar alivios a los empresarios, seguramente tendríamos una mejor capacidad salarial para la misma gente y lograríamos unos mejores resultados como empresarios. Bueno, esta visión es muy entendible para el sector empresarial, pero contémosle a los colombianos que están en búsqueda de empleo y que se ganan un salario mínimo, cómo entender esta situación y cómo valorar el empleo con un salario mínimo, y por qué. Mira, digamos que la mayoría de colombianos que estamos o que tienen algún tipo de salario mínimo legal vigente y que devengan eso, pues nuestra recomendación, y siempre va a ser en esa vía, poder mantener la empleabilidad. Los empresarios se han preocupado por lograr mantener la empleabilidad, sin embargo, no somos ajenos a los temas macroeconómicos, y hay una recesión en algunos sectores, lo que obliga a salir de muchos empleados, y por eso hace que pues, realmente los índices de desempleo crezcan. Sin embargo, la gente que esté empleada y que tenga un contrato laboral vigente y que además tiene todas sus prestaciones legales, yo lo que les recomiendo es ojalá poder crecer profesionalmente, en el sentido de que ellos puedan capacitarse, ya sea por cuenta propia o ya sea por, digamos, patrocinado o auxiliado por las compañías, para que puedan crecer o mejorar su perfil profesional y puedan acceder seguramente a otros niveles de cargo de responsabilidad que tengan una mayor remuneración.
Sin embargo, lo que siempre se buscará es mantener digamos, un buen clima, una buena equidad salarial para que la gente que esté en las organizaciones, por lo menos al final las cifras que negocie el gobierno, puedan equiparársela y no puedan perder más en, digamos, el costo, poder adquisitivo, que todos los años siempre es una cifra y la realidad de la economía es otra. Y en ese orden de ideas, pues lo que recomendamos es que la gente pueda capacitarse y ojalá pueda acceder a otros niveles de remuneración de acuerdo a sus capacidades. Bueno, antes de terminar, entonces mencionemos algunos aspectos claves para la remuneración 2018. Bueno, algunos aspectos claves de la remuneración siempre, digamos, vamos a estar pensando en qué va a pasar con los temas de inflación. Esperaría que las compañías tomen como base la inflación y por lo general más o menos 1 o 2 puntos por encima de nuestra recomendación, como para que la gente no pierda tanto el poder adquisitivo. Otro es que las compañías no se basen solamente en salario fijo, sino, insisto yo, en un tema de productividad y resultados, que al final del año a una persona le puedan dar un bono de un sueldo o 2 sueldos, que inclusive es mucho más que si le hacen el incremento salarial, pero va a estar costeado por unos incrementos o unos resultados establecidos por la empresa. Y por último, la tendencia, que no nos podemos ser ajenos a la tendencia de beneficios o de salario emocional. Busquemos los mejores mecanismos, nosotros como líderes de recursos humanos o gestores de las compañías, busquemos los mejores mecanismos para ofrecerles a nuestras generaciones, a todas las generaciones, estos esquemas que no son tan costosos por la organización, generan un buen clima laboral y que además generan mucho más personas incluyentes y pertenecientes, como decimos, tener la camiseta. Son actividades o programas que no son costosos para las organizaciones y que generan un alto impacto en la calidad de vida del funcionario y pertenencia en la organización. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado con un tema de tanto interés para el sector, y aprovechemos y despidámonos con un mensaje de Navidad y próspero año para las personas que nos están viendo. Bueno, pues me resta solamente agradecer que puedan estar en sintonía con nosotros, que puedan haberles servido esta información y que el regalo de Navidad para todos ustedes sea una muy buena remuneración salarial para el próximo año, y que al final de ese año pues puedan haber logrado como estrategia navideña pedirle al niño Dios una bonificación extra.